Bienvenidos a nuestra charla, Cómo priorizar sus pruebas considerando el impacto y el valor. Hoy nosotros vamos a hablar un poco de cómo hacer la priorización de sus pruebas de una manera un tanto canto que distinta de cómo haríamos normalmente. Entonces, antes de más nada, mi nombre es Larissa Rozoshansky y hoy yo trabajo como un Senior IT Lead en Mars. Mars es la empresa que hace M&M's, todos los chocolates. Yo tengo más de 20 años de experiencia con TI y ya he trabajado muchísimo con pruebas, hace más de 15 años solamente con pruebas. Yo llegué a hacer la red de pruebas en Brasil en IBM. También después de trabajado muchísimo con automatización y ahí na Vanade con RPA, que es la automatización de procesos de negocio. Y también empecé a trabajar muchísimo con Agile, na CIT y también en ThoughtWorks. Me encanta muchísimo la calidad del software con transformación digital y la ingeniería ágil. Y Rafa. Sí, mi nombre es Rafael Sintra, soy hoy un Regional Technology Officer en Broadcom. Broadcom es una empresa que tiene muchas soluciones en toda la cadena de DevOps, de los ciclos de desarrollo, y también tiene la parte de semiconductores. Y hoy mi cargo es responsable por apoyar los directores de cuentas en tener la mejor solución para nuestros clientes. Tengo una sólida experiencia con Agile, trabajando con clientes en banca y seguros. Tengo mucha experiencia conectando la calidad y la ingeniería de calidad con el DevOps. Cómo hacer con estas cosas ayuden los equipos a desarrollar mejor con más calidad. También hay una cosa muy importante que tenemos que hablar. Nosotros somos esposa y marido, tenemos una pareja de teens y ya de eso también tenemos 27 perros, donde son 23 chihuahuas y ahí tenemos también un 3 pugs y más un que no es de ninguna raza. Y bueno. Sí, entonces hacemos una aclaración importante. Esta no es su charla de prueba estándar. Aprenderemos un poco sobre la ingeniería de calidad y la priorización inteligente que Larissa mencionó. Próximo. La priorización es imprescindible durante la renovación del hogar. Y cualquier cosa que hacemos, la priorización será muy importante. Y de eso hablaremos hoy. Pero ¿cómo hacer esta priorización conectada con la ingeniería de calidad y con nuestras pruebas? Traeremos una nueva perspectiva, una nueva abordaje para que trabajemos con la priorización inteligente. Yo tengo trabajado muchísimo con Design Thinking. Entonces, un día nosotros, yo y Rafa, estábamos pensando cómo que podríamos hacer esta priorización de una manera más experta, ¿no? Y entonces, antes de más nada, creo que es muy importante para nosotros que aclaremos lo que es Design Thinking. Entonces, en verdad, Design Thinking nada más es que es un framework que es centrado en el usuario y ahí para que intentemos a resolver un desafío empresarial, así ofreciendo la mejor experiencia para nuestros usuarios. Entonces, es mucho más, no es una regla, pero un conjunto de cosas que podemos hacer y ahí vamos a cambiar el mindset al invés de pensar en una solución, en una feature o alguna cosa así, pero vamos a pensar en el usuario. Entonces, ponemos el usuario en el centro para que podamos así tener la seguridad que sí, solamente vamos a arreglar, a resolver aquilo que el usuario necesita así.
Porque el usuario siempre es lo más importante, es quien utilizará nuestros sistemas, nuestras soluciones. Entonces, nuestra forma de priorización es focada en garantizar que los usuarios estén al centro de todo que hacemos. Y cualquier ejercicio que vamos a hacer de Design Thinking, ¿cómo que empezamos? Siempre vamos a divergir individualmente. Entonces vamos a poner todas nuestras ideas como si fuera un brainstorming, pero un brainstorming en una pared o alguna cosa así. Todos ponemos todas las ideas, solamente y quietos, sin hablar nada. Después de eso, como un grupo, todos nosotros juntos, vamos sí a chequear aquel que es muy bueno, aquel que no es tan bueno, que podemos en la basura poner, que no hay problema. Y ahí vamos a poner las ideas juntos, vamos a hacer la convergencia de eso para que sea muy claro cómo tenemos que hacer. Después que tenemos entonces todas las ideas, y ahí la cosa muy importante, después que yo pongo un post-it que está ahí en la pared, eso no es más mío post-it, este es el post-it de todo el grupo. Entonces vamos a hacer una construcción encima de ese post-it para poner más y más y más ideas. Entonces es en realidad un ejercicio conjunto que siempre vamos a hacer. Entonces vamos a divergir individualmente y ahí como un grupo vamos a converger. Entonces es como mucho que hablamos de la idea del doble diamante, del doble diamond, que vamos a individualmente divergir y después como un grupo convertir. Y ahí después vamos a poner eso en grandes grupos que llamamos de clusterizar, vamos a poner en clusters. Y esto es la cosa que hacemos. Para este asunto que vamos a hablar ahora, para hacer la priorización basado en valor, elegimos un ejercicio que es muy interesante, que es el ejercicio de grid de priorización. Entonces, ¿qué es eso? En verdad es un gráfico, es un chart que va a nos ayudar a, a mirar, a identificar en verdad, en realidad, cuáles son las ideas que debemos sí hacer, que debemos sí actuar. Entonces, sería más o menos como vamos a hablar de los programas de tele que hay. Entonces, ¿cómo vamos a sopesar quién se queda y quién sale de la isla, por ejemplo? Lo que es más importante y lo que es menos importante. Pero ¿cómo conectaremos esta priorización con las líneas y con los aspectos que tenemos para calidad? Tenemos que chequear dos aspectos, la viabilidad técnica, del más difícil para el más sencillo, y el impacto para el usuario, porque como dijimos en el inicio, lo más importante que tenemos al final es nuestro usuario. ¿Qué hace nuestro usuario? ¿Qué es importante para este usuario? ¿Cuál es el impacto para este usuario? Entonces, iremos aplicar la priorización enfocando en la viabilidad técnica, en el impacto para el usuario, clasificando del más difícil para más sencillo cuando hablamos de la viabilidad técnica y del más bajo para el más alto cuando hablamos del impacto para el usuario. ¿Y cómo se aplica este grid de priorización en la ingeniería de calidad? Utilizaremos un gráfico, como Larissa mencionó, que nos ayudará a identificar dónde enfocar nuestra estrategia de pruebas, porque estamos haciendo la estrategia de prueba de la misma forma a años y años y no empezamos a buscar nuevas formas de hacerlo. Entonces, estamos trayendo el ejercicio de Design Thinking como una nueva forma de hacer la priorización con el enfoque en el impacto para el usuario y la viabilidad técnica de lo que hacemos, para que no tenemos pruebas que no hacen sentido o que no se
traen impacto final para nuestro usuario. Entonces, adaptemos nuestro gráfico para la ingeniería de calidad. Entonces, tenemos la viabilidad técnica de pruebas. Entonces, tenemos que refletir o qué es difícil para hacernos las pruebas, o qué es sencillo para hacernos las pruebas, pensando técnicamente o qué es posible o qué no es posible, pero no olvidando de lo impacto para el usuario, de lo impacto más bajo para el impacto más alto, y conectando las dos líneas, las dos perspectivas, para que nuestra estrategia de pruebas sea también, así como nuestro producto, priorizada adecuadamente. Y yo sé que eso parece muy, muy raro, porque en verdad, ¿cómo así? ¿Cómo que vamos a hacer? Pero cálmate, que vamos ahí a explicar un poco más. Entonces, en verdad estamos en el momento explanando un poco cómo el design thinking, este ejercicio que es perfecto y sí sirve para muchísimas cosas, no solamente para hacer esta priorización de las pruebas, pero ya una vez fuimos preguntados si eso también se aplicaría para hacer la priorización de los riesgos. Entonces, podemos hacer eso para muchas, muchas cosas. Pero, ¿cómo que es? Entonces, ¿cómo que vamos a trabajar? Acuérdense que yo hablé que tenemos que poner todas las ideas. Entonces, imagina que vamos a poner todas las ideas posibles e imaginables, sí, en una pared o un chart, un cuadro, o que sea. Y ahí vamos a poner todo allá. Y después vamos a hacer la convergencia y después vamos a clusterizar. Perfecto. Después de eso, todos nosotros vamos a votar. Entonces, pero vamos a votar en qué? ¿Te acuerdas que yo hablé que tendríamos las dos líneas, que en verdad Rafa dijo que tendríamos las dos líneas? Entonces tenemos la viabilidad técnica y el impacto para el usuario. Lo que vamos a votar en los post-its que están ahí, que ya son los grupos clusterizados, que son más sencillos de se hacer. Entonces, para eso vamos a poner un voto. Y ahí vamos a mirar los que tienen un impacto más grande, un impacto más mayor, un impacto mucho alto para nuestro usuario. Y ahí vamos a votar en las ideas que nosotros creemos que sí tienen el gran valor y sí tiene, es mucho más sencillo. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar todos los votos. Entonces, vamos a decir que acá tenemos 3 que son de valor, tenemos 2 que son de sencillo, y ahí vamos a hacer como si fuera un ejercicio de la escuela y vamos a poner en el chart. Entonces, aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, contar y vamos a poner todos los post-its acá. Perfecto. Después de eso, vamos a mirar las ideas y ver si estás haciendo un sentido, ¿no? Si esta idea que está acá en verdad tiene más valores, más sencillo ahí, y ahí vamos a ajustar de acuerdo con eso. Después de eso, en el último paso, vamos a hacer eso, vamos a evaluar la idea de acuerdo con las vuelas que hay acá. Entonces, esto es el ejercicio puro de priorización, del grid de priorización. Ahora vamos a comprender cómo haremos eso cuando hablamos de ingeniería de calidad. Entonces, ¿cómo que vamos a hacer eso? Todas las ideas no son las ideas, son todos los escenarios de prueba. Entonces, vamos a poner todos los escenarios de prueba ahí. Todos, no importa cuántos que sea, ponga todo que tiene idea, que no importa. Tiene que ser un esfuerzo colaborativo de toda la equipo. Entonces, entendemos que en algunos casos hacemos esta priorización de las pruebas con nuestro conocimiento de pruebas. Muchas veces mismo que estemos en equipos ágiles, tenemos la premisa de que somos los conocedores de la calidad, somos los maestros de la calidad, pero tenemos que llevar este ejercicio para el equipo para que todos puedan contribuir con nosotros.
Sí, y después que ponemos todo eso, entonces cuando hablamos que es un ejercicio que es multidisciplinar, estamos hablando que tenemos que tener el QA, tenemos que tener el desarrollador, la persona de negocio o que sea algún stakeholder, de muchas personas de muchas áreas para que tengamos todos los 360 de la idea. Y después de eso, por supuesto, vamos a tener testes, escenarios que sean iguales, igualitos, vamos a convergir los igualitos, vamos a poner, talvez, clusterizar si hay la misma idea y así por delante. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a votar los escenarios de prueba. Entonces, el azul es para el impacto y el verde para la viabilidad de las pruebas. Entonces, si estamos haciendo en una sala, que estamos haciendo, hablando con las personas, tenemos que tener los círculos que son azul, que son verde o cualquier color que sea, pero tiene que ser colores distintas y ahí vamos a hacer la votación ahí. Y si estamos haciendo virtual, perfecto, vamos a usar las herramientas que también podemos usar para hacer la votación. Y ahí puede ser, elija la herramienta que quieras. Y es importante que como en un esfuerzo conjunto, la evaluación del impacto y de la viabilidad de las pruebas tiene que ser en conjunto también. Entonces, el desarrollador, la persona de producto, también pueden traer su opinión, su perspectiva para decir cuál es el impacto o cuál es la viabilidad para las pruebas, porque el objetivo final es que tenemos nuestro usuario en vista como el principal impactado. Y acuerdas que yo hablé que podemos tener una idea que no sea boa, vamos a poner en la basura. Ahí también podemos tener escenarios de prueba que no son factibles, que no son posibles, por ejemplo. Y ahí también vamos a poner todas las ideas, todos los escenarios posibles e imaginables por todas las personas. Y si hay un escenario que no se pueda ocurrir por cuenta de las reglas de negocio, por cuenta de lo que sea, podemos también poner en la basura, no hay problema. Debemos lembrar que no importa las limitaciones o que no tenemos hoy, porque si es importante para nuestro usuario o si tiene un gran impacto para el usuario, en algunos casos, como vamos a mirar en las próximas diapositivas, en algunos casos será necesario que evolucremos nuestro entorno, que generamos un dato nuevo o alguna cosa, porque como equipo decidiremos que será necesario e impactante para nuestro usuario. Pero ¿cómo empezamos a enfocar en nuestro usuario? ¿Qué preguntas podemos hacer para nuestro grupo, para nuestras personas, para nos ayudar a, de fato, hacer nuestra priorización, clasificar nuestros escenarios de prueba en las líneas que decimos? Por ejemplo, para el impacto de usuario, para el usuario, podemos pensar cómo se convierte un punto de dolor en una crisis. Entonces, si tenemos alguna cosa fuera del RAL o que no está siendo accesible, ¿cuál es el impacto para nuestro usuario? ¿Esto se torna una crisis? ¿Se torna algo crítico para nuestro usuario o no? También es algo que disminuye el valor para el usuario, es algo que tira, que subtrae valor para nuestro usuario o que por algunos casos afecta directamente la experiencia de este usuario o en algunos casos más críticos despierta los equipos, las personas son accionadas y tienen que hacer salas de crise, war rooms ou alguma coisa assim que necessitamos resolver esta crise, este problema para nosso usuário. Estas são algumas perguntas que podem ajudar-nos a classificar os casos de impacto para os usuários, pero também temos que classificar em lo caso de la viabilidade de las pruebas. Então, quais são algumas perguntas que podem nos ajudar a classificar a viabilidade das pruebas?
Entonces, para cada escenario de pruebas que tenemos, podemos nos preguntar, ¿esto es algo que puedo hacer manualmente? ¿Esto es algo factible de ser hecho manualmente? ¿Podemos probar esto en nuestros entornos de prueba? Como dice algunos minutos atrás, mismo que en algunos casos no tenemos el entorno o no podemos hacer esta prueba en nuestro entorno, puede ser que tenemos que evolucionar nuestro entorno para que sea necesario hacer esta prueba, porque el impacto para nuestro usuario en las preguntas de cima son importantes o son críticos. O también una otra viabilidad que tenemos que evaluar es si podemos automatizar los datos de prueba en este caso, porque en algunos casos la cantidad de datos que necesitamos o de nada adianta que tenemos varios escenarios de pruebas automatizados, todos los datos son manuales. Yo voy a economizar de un lado, pero gastar tiempo del otro lado. Entonces necesitamos hacer la evaluación de la automación también, tanto de los datos como de la ejecución de las pruebas. Y también una de las preguntas más importantes es si es técnicamente factible automatizar este caso de prueba, este escenario de prueba, porque en algún momento tenemos que ejecutar automáticamente o en larga escala, entonces necesitamos de estas evaluaciones también. Y finalmente, si este escenario es de todo posible, porque en algunos casos, como las personas de calidad, queremos chequear todas las posibilidades, todas las variaciones, pero esto no es siempre posible. Y la cosa muy interesante con estas preguntas es que ahí también nosotros vamos a tener una idea mejor de qué impacto. Porque cuando hablamos muchas veces en impacto, muchas veces es aquella cosa que es una cosa así muy intangible, muy inmaterial. Entonces, cuando hacemos este chequeo, estas preguntas, en verdad conseguimos tener un poco más de idea, una idea más fuerte de que sí hay el impacto y ahí sí es el valor. Entonces, cuando hablamos de impacto, estamos hablando en verdad del valor. Entonces, que es más de valoroso para el usuario. Y cuando también hablamos de la viabilidad, esto es muy importante. Nosotros trabajamos con un cliente que tendría todas las automatizaciones listas. No, ya está todo, ya tenemos todo. No, qué perfecto. Y entonces, ¿cuánto tiempo se lleva para hacer toda la automatización? No, mira, 4 semanas. Pero, ¿por qué? Y ahí dijo que en verdad los scripts sí estaban automatizados, pero los datos no. Entonces, esta es una cosa que siempre hablamos. No podemos hablar que tenemos una automatización si no tenemos los datos que están junto con los scripts automatizados también. Por eso que cuando hablamos de viabilidad para las pruebas, no evaluamos solamente la posibilidad de automatización de los escenarios, pero de los datos también. Y estas preguntas son sugerencias para que se utilicen como base, empiecen en sus escenarios, en sus entornos, en sus equipos, pero probablemente en su equipo o en su producto puede tener preguntas adicionales o preguntas específicas que son necesarias para su caso, para su ecosistema. Entonces, estas son sugerencias que pueden ayudarlos a empezar a refletir en los impactos, en la viabilidad para las pruebas, para que podamos hacer la verificación de lo grid de priorización, como hablamos en algunos minutos atrás, pero puede complementar, adicionar nuevas preguntas que hacen sentido para ustedes. Sí, esas preguntas son más preguntas que son guía, que pueden empezar con eso. Y ahí conforme vamos haciendo este ejercicio y vamos haciendo, nos quedamos con más experiencia en eso. Y, mira, también tenemos que nos preocupar con eso, con aquello otro. Entonces, vamos siempre a evoluir.
Entonces, tenemos siempre que trabajar de una manera ágil, que vamos siempre evoluindo, que daí para que vamos cada vez mejor. Y tenemos acá algunas visitas de perros, ¿no? Dijo que tenemos 27 chihuahuas, 23 chihuahuas en verdad. Hay una acá que le gusta participar también de las conferencias. Este es muy importante. Y hay un otro punto que nosotros no hablamos, pero siempre nos preguntan eso. ¿Cuántas veces vamos a hacer ese ejercicio? O cuándo vamos a hacer este ejercicio, también es importante. En verdad, debemos hacer siempre que tenemos una nueva historia, un nuevo requisito. No hacemos eso cuando tenemos todo el producto, con todos los requisitos, con todas las funcionalidades. Somos ágiles, entonces tenemos que hacer este ejercicio con pequeñas partes incrementalmente de nuestro software, de nuestro producto, para que podamos evaluar las preguntas con cuidado, con la participación del equipo y con las diferentes perspectivas, como Larissa dice en el pasado. Y ahí entonces, vamos lá, ya ponemos todos los testes de escenario, ya hicimos ya divergimos, convergimos, hicimos los clusters, ponemos allá, hicimos la votación, hicimos las preguntas todas, ponemos en el gráfico, ajustamos, porque tal vez cuando hicimos la votación no nos olvidamos de una cosa que tenga más valor y ahí juntos, como un grupo, vamos a hacer el ajuste también. Y ahora tenemos que hacer lo que? La evaluación, el assessing. ¿Y cómo que vamos a hacer este assessing? ¿Recuerdas que yo puse las olas allá? Entonces, cuando hablamos de esas olas, vamos a quebrar en algunos que son algunos clusters grandes, algunos clusters que son muy importantes. Entonces, todo lo que está acá, que llamamos de no-brainers, son las opciones que son obvias para las pruebas. Entonces, todas las partes de automatización están aquí. Vamos a empezar ahí y vamos a hacer todas las automatizaciones, porque esto es el más fácil de crear, de hacer y también el que va a traer mucho más valor para nuestros usuarios. ¿Por qué son los no-brainers? Porque son los escenarios con mejor impacto para el usuario y con la mejor viabilidad técnica. Entonces, son los que son impactantes, pero son sencillos de ejecutar las pruebas, de chequear las condiciones, como decimos en los otros casos. Ahí también tenemos después acá lo que llamamos de Big Bets. Lo que son los Big Bets? Son las pruebas que convendría sí realizar y automatizar, pero vamos a necesitar de una segunda pasada, una segunda revisión, o vamos a empezar ellas después que tenemos completado y automatizado todas las pruebas obvias, los no-brainers. Entonces, acá tenemos cosas que sí son de altísimo impacto y valor para el usuario, pero son más difíciles. Entonces, exactamente por ser más difíciles que tenemos que chequear que no vamos a hacer ahora. Tenemos que aguardar, tenemos que empezar por los no-brainers y ahí después vamos al Big Bets. Después, acá abajo tenemos lo que llamamos de utilities, que son las cosas que son mucho sencillas de se hacer, pero mucho sencillas, pero se suma solamente al conjunto básico que son esperados de los entregables. Entonces, no vale efectivamente si realmente probaremos o no. La automatización que vamos a hacer no se va a pagar. No vamos a tener un regreso de esta inversión que vamos a estar haciendo.
no sea muy rentable en colocar automatización en estos casos, porque el tiempo que hace para desarrollar lo script automatizado, probablemente es más sencillo hacer la prueba manualmente o haremos esta prueba una vez o pocas veces, entonces son algo que no sea rentable para automatización. En algunos casos mismo rentable para se chequear. Y por último acá, y ahí es muy importante que chequeemos, va hasta acá, hasta aquí abajo, que son lo que llamamos de anualize, que son difíciles, mucho difíciles de probar, o tienen casi ningún valor para el usuario, entonces es mejor ignorarlos por ahora. ¿Por qué estamos hablando por ahora? Porque si va a chequear aquí, acá, estos son los puntos que tenemos siempre que regresar y chequear nuevamente, porque hoy puede ser muy difícil de crear esta prueba, pero tenemos que hacer dos cosas, chequear regularmente para si va a se quedar más sencillo o crear acciones que ahí va a ser más sencillo hacer essas pruebas, porque como são de muitíssimo valor, de muitíssimo impacto para o usuário, temos que nos preparar e fazer e ter uma segurança que um dia sim vamos a criar estas pruebas. Estos son los casos que normalmente tenemos nuestras tareas de mejoría continua porque son cosas que tenemos que nos preocupar en el futuro, porque en algún momento, así como nuestro producto que no estás parado en el tiempo, se involucra, se incrementalmente desarrolla, también nuestras pruebas hacen de esta forma. Entonces, algo que en algunos casos no tenemos el entorno, no tenemos cómo chequear la integración o no tenemos cómo hacer una prueba específica ahora, puede hacer que en el futuro esta prueba es necesaria o traerá muy impacto o un gran impacto para nuestro usuario conforme nuestro producto crece con el tiempo. Entonces es necesario que las tareas, nuestro futuro sea enfocado en estos casos para que podamos hacer la mejoría continua, crear un nuevo entorno o tener una nueva forma de generar datos o crear un dato que no es posible hoy o una integración que no tenemos que necesita de virtualización o de algo para nos permitir que se chequee este caso. Nosotros creamos ese método de hacer la priorización hace unos 2 años y, una cosa, y hemos hablando de eso y estamos hablando como usar el design thinking para trabajar con eso, etcétera. Y en una de las presentaciones que hicimos, nosotros hicimos todas las cosas, planamos como que es, como que no es, y ahí después lo que ocurrió fue que pasó, yo qué sé, 5 o 6 meses, yo encontré una de las personas que ha visto esto y implementado en su trabajo y dijo que por cuenta de este grid de priorización he conseguido hacer una priorización muy grande con los riesgos, hacer un test-based risk-based testing basado en eso. Entonces ahí pongo la persona de negocio, el PO, los desarrolladores, la QA, todo uno junto y ahí hicieron este ejercicio y la calidad del producto se quedó más grande significativamente y también una cosa muy importante, cuando ponemos todas las personas juntas, lo que ocurre es que tenemos un engagement muy grande de todas las personas y hay una comprensión conjunta de todos. Entonces, todos están comprendiendo. Entonces, hacemos sí un risk-based assessment porque todos juntos vamos a comprender lo que tiene más impacto para el usuario, pero también lo que es más sencillo.
no se queda algo subjetivo. Tenemos un método para que se chequee lo impacto. Tenemos las preguntas para que enfoquemos, para que basemos nuestra evaluación. Entonces, no es más el cual, oh, yo creo que es importante, o el desarrollador, yo creo que es importante, o mismo la persona de producto diciendo que no, con certeza es importante para mi usuario. No, tenemos un método claro, muy directo, muy objetivo de cómo hacer la evaluación de las cosas que son importantes, tanto en el lado de producto con el impacto para nuestro usuario, como también del lado técnico con la viabilidad para que hacemos las pruebas y cruzando estas dos cosas para que prioricemos nuestro trabajo, nuestro desarrollo, nuestras pruebas de una forma inteligente. En algunos casos puede ser que los anuales o los utilities no sean testados porque no necesitamos, porque no son cosas que traerán impacto o conforme nuestro producto avanza en el tiempo, no necesitamos o el producto cambia. Los requisitos se cambian, entonces es importante, como decimos en el inicio, que este ejercicio se queda frecuentemente con pequeñas partes de su producto, de su sistema, para que pueda empezar, para que pueda ejercitar y aprender con el ejercicio que se evalúe los casos, los impactos, porque se cambian con el tiempo, así como nuestro producto se cambia también. Y como que es un ejercicio conjunto, todos están de acuerdo. Entonces, no vamos a quedar en el fin de la sprint o de la release o que sea, pero eso no fue probado, eso no fue testado, porque todos sabemos. Entonces, esto es una de las cosas también que para mí es linda, porque en verdad tenemos una comunicación que vamos a forzar a hacer, vamos a enforzar la comunicación cuando hacemos eso. Entonces, este es lo ejercicio que nosotros hemos probado y hemos experimentado y se quedó muchísimo bueno para que podamos hacer. Y eso era lo que nosotros teníamos para hablar con ustedes. Muchas gracias. Esperamos preguntas y comentarios de si quieren ejecutar el ejercicio, tiene dudas o alguna pregunta. También estamos abiertos en LinkedIn o otras formas de contacto para ayudarnos. Sí, acá tenemos todos nuestros contactos, nos aguardamos y por favor, se van a hacer ese ejercicio, habla con nosotros porque nos encanta oír los feedbacks. Para nosotros esto es muy importante y vamos también a compartir el material para que ustedes puedan hacer eso también en su hogar, en su empresa y ahí podemos todos a compartir. Muchas gracias.